Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Buenos días. Primero debo agradecer al comité organizador por la invitación a este evento tan importante. Me corresponde revisar el tema de patrones de progresión y antiangiogénicos en gliomas de alto grado. Los objetivos temáticos de mi presentación están comprendidos en estos 4 capítulos: generalidades, efectos de la terapia, evaluación de la respuesta y patrones imagenológicos. Clásicamente, y como aparece en esta referencia de la WHO 2007, el glioblastoma multiforme comprende 2 poblaciones: el glioblastoma multiforme secundario, que corresponde al 5% de la casuística, y el glioblastoma multiforme primario, que es la mayoría de los casos. Como ya se dijo anteriormente, cada uno de estos glioblastomas tiene un patrón imagenológico característico. En este caso estoy mostrando un glioblastoma secundario caracterizado por realce incompleto, mientras que el glioblastoma multiforme de novo o primario tiene un patrón de realce completo. Cada uno de estos tumores tiene un perfil génico diferente, también fue anotado. Desde el punto de vista de la histología convencional se reconoce el glioblastoma clásico, el glioblastoma de células pequeñas, el glioblastoma de células grandes, el gliosarcoma y el glioblastoma con componente oligodendroglial. Recientemente se propone la clasificación molecular en 4 tipos: proneural, neural clásico y mesenquimal. Recordemos a modo de corolario que el tipo proneural tiene mutación de TP53 y de IDH1 en los porcentajes que aparecen mencionados. El tipo mesenquimal tiene mutación o de lesión de NF1 hasta en el 37% de los casos, y de manera característica el tipo clásico no presenta la mutación en TP53. Importante que cada uno de estos subtipos se correlaciona con perfiles de sobrevida diferentes. Recordemos aquí que el tipo proneural pues es el de mejor comportamiento porque se parece al glioblastoma secundario. Se propone entonces una genotipificación básica en estos 4 componentes: buscar entonces en los tumores pérdida de NF1 o de PTEN, mutación de IDH1 o de fosfatidilinositol 3 quinasa, amplificación del receptor para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa, del receptor para el factor de crecimiento epidérmico, o metilación de la metilguanil-metiltransferasa. En términos fisiológicos, la angiogénesis tiene dos elementos importantes, que son el factor inducible por hipoxia alfa y sobre todo el factor de crecimiento del endotelio vascular. Si nos referimos a tumores, la angiogénesis puede tener diferentes elementos importantes, sobre todo este E, que es el de la coaptación vascular, elemento que se refiere a la utilización de los vasos sanguíneos de huésped por parte de las células tumorales. Efectos de la terapia: recordemos la fisiopatología de la lesión inducida por radioterapia. Afecta componente vascular, puede generar daños de sustancia gris, sustancia blanca, alterar el sistema fibrinolítico o inducir mecanismos inmunes. Todos reconocemos estas alteraciones imagenológicas como el de la leucoencefalopatía confluente progresiva bilateral vista en Theosin-Flair, las lesiones por vasculitis reconocidas como infartos y zonas de restricción de la difusión tisular con alteración en el calibre y la regularidad de los vasos sanguíneos del polígono arterial, la presencia de cavernomas radioinducidos visualizados como imágenes hipointensas en las series gradiente de eco, o la aparición de radionecrosis. La radionecrosis aparece por lo general entre 3 y 12 meses después de culminado el tratamiento de radioterapia, pero se sabe que puede aparecer hasta 5 años. Esta es la serie de la Mayo Clinic en donde nos muestra los patrones imagenológicos de esta entidad. Puede haber lesiones solitarias, puede haber lesiones múltiples, puede haber patrones variables de realce. Se reconocen patrones como el de burbujas o el del queso suizo. La localización puede estar en el cuerpo calloso, en la sustancia blanca periventricular, sobre todo en la interfaz entre sustancia gris y sustancia blanca. Y la ubicación puede estar en el lecho tratado, en su periferia, a distancia o incluso contralateral al campo irradiado. Algunos patrones imagenológicos publicados en esta cita son: el primero, muy similar a las lesiones pseudotumorales como en la esclerosis múltiple. Este es el conocido patrón de queso suizo, lesiones similares a eventos isquémicos en fase subaguda. Aquí patrones de captación en la periferia del lecho tratado, incluso en el tallo, lesión de la vía óptica con afectación quiasmática y compromiso periventricular. Muestro aquí 2 pacientes
de nuestra casuística. Aquí tenemos un paciente tratado por una neoplasia hipofisiaria, aparte del real cedural que corresponde a un síndrome de hipotensión craneoespinal, vemos un patrón de captación giriforme temporoccipital derecho inducido por radioterapia y la presencia de algunas lesiones en la interfase septocallosa y de ubicación periventricular similares a un patrón de enfermedad desmielinizante. Este segundo caso, también de un paciente tratado por macroadenoma hipofisiario, en donde aparecen lesiones del tallo cerebral y de los pedúnculos cerebelosos medios, bastante edematosas y con un patrón de captación nodular que mejora en el control meses después de tratamiento. Con respecto a los antiangiogénicos, especialmente el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de crecimiento del endotelio vascular, tenemos que, desde el punto de vista imagenológico, debemos buscar la presencia de sangrado. Sangrado no solamente en el lecho tumoral, sino también en el parénquima intracraneano no tumoral. Este es un paciente con un diagnóstico previo de gliomatosis cerebri, ya había sido tratado en un estudio de control, hizo un foco de desdiferenciación a un glioma de alto grado, se decidió por la terapia ya instaurada utilizar bevacizumab y en un estudio de control se documenta sangrado en el lecho tumoral. La literatura dice que estos sangrados pues, no tienen mayor repercusión clínica. Evaluación de la respuesta. Desde la publicación del protocolo de Stupp en 2005 se ha observado un aumento del volumen y del realce posterior al tratamiento por incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Es una condición que puede aparecer entre el primero y el tercer mes de tratamiento y se relaciona con radiosensibilidad a la temozolomida. Debe aparecer para su diagnóstico en el campo de radioterapia. Se sabe que está aumentada en tumores con metilación del promotol de la metilguanil-metiltransferasa. Para su diagnóstico se puede utilizar neuroimagen avanzada con técnicas de perfusión perfusión y/o espectroscopia, como nos dijo el doctor, y también se puede utilizar técnicas de PET. La prevalencia de pseudoprogresión en pacientes tratados solo con radioterapia está alrededor del 10%. Pacientes tratados con protocolo de Stupp tienen prevalencias de pseudoprogresión variables que fluctúan en las diferentes series entre el 28 y el 50%. ¿Cómo se ve esa pseudoprogresión? Primero damos un patrón clásico de glioblastoma. Vemos aquí una lesión infiltrativa del lóbulo frontal derecho en la secuencia de Teos y Flair. Vemos que tiene un patrón de captación bastante irregular, tiene elevación del mapa de CBB y tiene una espectroscopia con incremento de colina y caída en acetilaspartato. Un patrón de progresión como es, un lecho intervenido, tratado, capta el contraste, tiene restricción de la difusión tisular, incremento del mapa de CBB, pico de colina, caída de N-acetilaspartato. ¿Cómo es una pseudoprogresión entonces? Un edema vasogénico significativo, captación del medio de contraste, no hay mayor modificación en las secuencias de difusión, tampoco en las de perfusión tipo CBB y hay un pico dominante de lípidos en el lecho. Con el uso de los antiangiogénicos, ¿qué se encuentra? Se encuentra disminución de la captación posterior al tratamiento por estabilización de la barrera hematoencefálica. No refleja regresión tumoral. Se ha descrito, o la mayor parte de los casos están descritos con dos medicamentos, bevacizumab y seiranib. Este es un ejemplo de pseudorespuesta. Entonces vemos aquí el estudio de base, captación irregular del contraste en la región frontal izquierda con edema vasogénico adyacente. Este es el estudio inmediatamente después de iniciar la terapia angiogénica. Observen la disminución de la captación del contraste con estabilidad del edema. Meses después sigue persistiendo esa tendencia de disminución de la captación del contraste y estabilidad del edema vasogénico y hacia los 8 meses se encuentra que incrementa el volumen de esta lesión en Flair. Este es un cuadro comparativo de cómo sería el comportamiento de las técnicas de resonancia para el contexto de pseudoprogresión versus pseudorespuesta. Noten que las dos se comportan igual en cuanto a que incrementan los síntomas, las dos aumentan de volumen en el Flair y las dos tienen disminución de la perfusión en términos del mapa de CBB. El factor diferenciador está en el patrón de captación de contraste y en el comportamiento en el mapa de ADC, o sea de difusión. ¿Cómo se habían evaluado estos tumores hasta el momento? Clásicamente estaban los criterios de McDonald publicados hacia 1990, en donde habían estas 4 categorías de evaluación: respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y enfermedad progresiva, en donde se evaluaba el estado clínico, la administración o no de esteroides, la presencia o no de lesiones nuevas y obviamente la medición en 2 planos de la lesión captante de contraste.
precisamente por la problemática planteada tras el uso de los antiangiogénicos, es decir, la aparición de la pseudo respuesta, aparecen los criterios de Rano hacia 2010, en donde se conservan las mismas 4 categorías diagnósticas, los mismos criterios de evaluación, y básicamente lo que se hace es agregar la interpretación de las imágenes de T2 y de FLAIR. Recientemente se ha pretendido hacer una evaluación comparativa de los diferentes criterios, sobre todo entre McDonald, RECIST, RECIST-F, o sea, RECIST con FLAIR, y la Rano. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado que la aproximación a la medición 1D y 2D es bastante similar. También hay concordancia fuerte entre los criterios de progresión y los criterios de respuesta. Algo importante, Rano y RECIST-F son similares en pseudorespuesta. Rano y RECIST-F detectan infiltración no captante un mes antes que McDonald y que RECIST. Además, los criterios que incluyen FLAIR se correlacionan con disminución en las tasas de respuesta y de la sobrevida libre de progresión con respecto a los criterios que solamente se basan en gadolinio. Factores adicionales a tener en cuenta. El teslaje del equipo. No es lo mismo tener una resonancia de 0,2, de 0,5, de 1, de 1,5 ni de 3 Tesla. La dosis del contraste también es un factor diferenciador. No es lo mismo utilizar dosis única, doble o triple. Claro que esto está limitado por la aparición de la fibrosis nefrogénica sistémica. La secuencia obtenida con el contraste también es un factor determinante. Usted tiene que saber si las secuencias contrastadas fueron hechas en T1, fueron hechas en MPRAGE, fueron utilizadas con MT, o sea, transferencia de la magnetización, o si le hicieron un FLAIR T1. Obviamente debe ser la misma secuencia antes y después del contraste. Adicionalmente, tener en cuenta la comorbilidad en el momento de la interpretación de la imagen, es decir, si el paciente ha tenido alguna actividad convulsiva reciente o sobre todo si ha tenido eventos isquémicos en el sitio que se está evaluando. Este es un ejemplo de la diferencia de los patrones de captación con dos moléculas, con dos quelantes de gadolinio, sobre todo las que tenemos nosotros disponibles en Colombia, en Medellín, que son el gadopentetato de imeglobina versus el gadobutrol. Noten ustedes que las imágenes de la parte superior, a pesar de que estemos evaluando la misma lesión, pues tienen una captación mucho menor que el gadobutrol. ¿Esto con qué está relacionado? Está relacionado con las propiedades físico-químicas particulares de cada molécula, pero sobre todo con algo que se conoce como la relaxitividad, es decir, el comportamiento de la molécula en cuanto a la relajación de los tiempos de T1. Esta es una curva que compara el acortamiento de T1 versus la dosis de contraste y vemos que cada una de las moléculas se comporta de manera distinta. Para no ir muy lejos, vean que ocupan los extremos de la curva las dos que tenemos en el medio, gadobutrol, que uno diría sencillamente que va a teñir mejor, como ya vimos en el ejemplo, y ácido gadotérico, que es el que menos tiñe. Esta perspectiva es puesta de renombre por este artículo, por este editorial de la revista JNR en 2010, en donde pues, nos llama la atención sobre este criterio de evaluación adicional. Patrones imagenológicos. ¿Cuál es la problemática planteada por bevacizumab? Pues que la disminución del realce y del edema tiene una respuesta radiológica variable. El beneficio en la sobrevida libre de progresión y de la sobrevida global no es equiparable. Los estudios preclínicos sugieren que la terapia contra este factor de crecimiento del endotelio vascular aumentan la tendencia a un patrón de invasividad tumoral. Se plantean entonces dos preguntas a continuación. Primero, ¿los antiangiogénicos promueven recurrencias distantes y recurrencias difusas, es decir, no locales? Y segundo, ¿cómo se correlacionan los patrones de respuesta en gadolinio y FLAIR en pacientes tratados y pacientes no tratados con bevacizumab? Aparecen entonces algunas publicaciones. La primera de ellas, la de Norden, en Neurology de 2007, es un estudio retrospectivo con 55 pacientes de gliomas de alto grado, Karnofsky de 80, utilizaron bevacizumab e irinotecan y evaluaron con criterios de McDonald. Describieron entonces tres patrones de recurrencia: patrón local, patrón difuso y patrón distante. Este es el patrón local. Observen ustedes el tumor en el estudio inicial, el estudio de control después del antiangiogénico, la disminución de la captación y 5 meses después el incremento del realce por recurrencia local. Segundo patrón, recurrencia difusa. Lesión inicial en gadolinio y FLAIR, captación en el margen posterior del lecho quirúrgico. 6 semanas después de bevacizumab, noten ustedes que hay disminución en la captación del contraste, estabilidad en el FLAIR relativa, aunque un poco de disminución del edema, pero a los 6 meses aparece sin modificación en el contraste un patrón infiltrativo de sustancia blanca bilateral. Patrón de recurrencia distante, nuevamente lecho tratado antes de bevacizumab,
Inmediatamente después del bevacizumab hay disminución de la captación, 5 meses después se conserva esta tendencia, pero a los 7 meses y en el margen inferior del frontal tratado aparece un foco nuevo de captación a más de 2 centímetros. ¿Qué encontraron entonces? Que la respuesta radiológica era del 34%, midiendo respuesta completa y respuesta parcial por criterios de McDonald, sobrevida libre de progresión a 6 meses del 42%, se encontró que el patrón de recurrencia local era el dominante y estaba presente hasta en el 62% de la serie. Se plantea entonces en la discusión si hay una angiogénesis alternativa, y es ahí donde aparece el concepto de coaptación, de utilización de los vasos sanguíneos del huésped por parte de las células tumorales. También queda descrito que esta disminución de la permeabilidad capilar no necesariamente tiene actividad tumoral. Una nueva publicación del grupo de Zúñiga con características similares de estudio retrospectivo, 51 pacientes, Karnofsky también de 80, los mismos medicamentos Beva e irinotecan, también evalúan con McDonald, que encuentran una respuesta radiológica del 70%, medida igual en términos de respuesta completa y respuesta parcial, sobrevida libre de progresión a 6 meses del 64%, sobrevida media del 11.5 meses. ¿Ellos qué patrón encontraron? Encontraron un patrón de recurrencia distante en el 60% de la serie. Hacen hincapié entonces en que hay que hacer una revisión de los criterios de respuesta y recurrencia, y sobre todo que hay que comenzar a evaluar otras técnicas funcionales de resonancia, como pueden ser las secuencias no contrastadas, específicamente las de difusión, el DWI. En 2011 se publica esta serie del Dr. Pope, en donde, derivado del estudio BRAIN, que tiene 167 pacientes aleatorizados en 2 grupos, unos con Beva, otros con Beva más irinotecan, se encuentran 4 patrones de recurrencia, los 3 que ya conocíamos, más un patrón multifocal. El 80% de estos pacientes no cambió el patrón de recurrencia. Hace hincapié en que el 28, casi 30% de los pacientes debutan con un patrón imagenológico no local, es decir, difuso o compromiso a distante, y sobre todo hace hincapié en que esto no altera la sobrevida. Un segundo autor, ya mencionado aquí por el doctor Cardona ayer, es el doctor Wick, que también va con esta tendencia, hace hincapié en su artículo de Annals Neurology de 2011, en que el concepto de pseudorespuesta se basa en estudios preclínicos y sobre todo en estudios clínicos no controlados. También su trabajo va en contra de que el bevacizumab promueva un patrón o un fenotipo infiltrativo distante. Para no ir más lejos, un segundo artículo del mismo autor pues defiende esta línea de conducta con sus hallazgos, hace énfasis en que cualquiera de estos 4 criterios nos puede servir como definición de recurrencia en términos de infiltración difusa o distante. Y como si el problema no fuera menor, este autor Chamberlain también defiende que el patrón no se modifica a pesar de los múltiples tratamientos en una serie de 80 pacientes, en los cuales el 80% mantuvo el patrón de recurrencia local a pesar de haber sido tratados con y sin bevacizumab en 2 o 3 recurrencias consecutivas. ¿Qué nos queda entonces como corolario de esta literatura que en alguna medida es no concluyente? Que la respuesta radiológica está en cifras del 25 al 60%, aunque el beneficio de la sobrevida se comporte en diferente magnitud, que debe haber algún tipo de mecanismo de resistencia, es decir, debe existir vías alternas de angiogénesis. Se discute entonces si es por la vía del mTOR o el fosfatidilinositol 3 quinasa, y también el concepto de la coaptación vascular. Se debe reconsiderar entonces la evaluación de las imágenes con los criterios de McDonald e idealmente tratar de evaluar con criterios de Rano. El realce ausente no significa respuesta tumoral, eso está claro. Del estudio BRAIN, que la combinación no necesariamente evita el cambio a un fenotipo invasor, el bevacizumab no se asocia con mayor recurrencia difusa o distante. Se debe trabajar, como también se mencionó ayer, en una coinhibición terapéutica en términos de BEC y MET.
También que debe haber un trabajo en términos de combinación con compuestos antiinvasividad, dentro de los cuales se propone el capítulo de la inhibición de las integrinas. Perspectivas. Una primera perspectiva clínica, este estudio fase 3 que está pendiente de publicar sus resultados, en el cual se evalúa como primera línea terapéutica bevacizumab con protocolo de STUP. Perspectivas desde el punto de vista de imagen. 2. Primero, incluir las técnicas de neuroimagen avanzada en los criterios de evaluación. Sabemos que la difusión es muy importante en términos de evaluación de densidad tisular. Incluir las técnicas de perfusión, bien sea las contrastadas o las no contrastadas, DSC o ASL. Incluir técnicas de medición de permeabilidad endotelial, como la CAT-TRANS, y más recientemente ver cuál es el papel específico, cuál es el peso definido de las imágenes de susceptibilidad magnética que nos delimitan de manera tan clara la rica arquitectura vascular de las lesiones tumorales. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.